Es una nube muy básica, pero vamos a ver cómo poder implementarla de manera tridimensional. Aquí tengo pintada una cuadrícula de perspectiva. Esta la puedes bajar de Google. Más adelante te voy a enseñar cómo crear tu propia cuadrícula según la necesidad que tú tengas. Bien, aquí lo importante es que tengamos estas nubes. Vamos a colocarla por encima y utilicemos la cuadrícula para dibujarlas el tamaño correcto o entender que estas nubes no son planas como normalmente las dibujaríamos de colocar nada más una nube, vamos a poner aquí al lado de la otra y pues es lo que normalmente hacemos, pero aquí lo que está pasando es que la perspectiva está afectando el tamaño o la manera en la que percibimos la nube como cualquier edificio, persona, mientras más se va alejando, esta se va a ver más pequeña. Por ejemplo, esta nube, vamos a tratar de representarla en la perspectiva, vamos a hacerla más chica, aquí atrás, y mientras más lejos, esta se va a ir acercando cada vez más al horizonte, a esta línea que tengo aquí representada en rojo. Vamos a ver. Ahí está. Aquí tenemos otra. La podemos superponer. Aquí a lo mejor quitar lo que no se ve, etcétera. Pero siguen siendo nubes planas. Aquí lo que tenemos que hacer es visualizar las nubes como si fueran cubos. Voy a utilizar aquí el rojo para poder hacer aquí algunas anotaciones. Vamos a pintar aquí algún cubo, líneas verticales y horizontales. Aquí no hay distorsión. La distorsión de la perspectiva, como estamos trabajando a un solo punto de fuga, que es este que está aquí, donde todas las líneas convergen hacia este punto, ¿sí? La distorsión está ocurriendo nada más en la profundidad. Entonces, todo lo que son las líneas que convergen hacia este punto, vamos a seguir la cuadrícula para guiarnos, más o menos. Línea vertical se mantiene y horizontal. Ahora, esta está un poquito más complicada de poder atinarle porque aquí se pierde mucho. ¿Qué podemos hacer aquí? Tomamos la esquina, presionamos Shift o si estamos en papel con una regla y proyectamos. Está muy grueso mi trazo, vamos a hacerlo más delgado. Otra vez, clic, Shift y proyectamos y ya tenemos la línea correctamente en perspectiva. Ahora, yo puedo visualizar este cubo como si fuera una nube. Vamos a bajar un poco la opacidad nuevamente. Y ahora sí, con esto en mente, yo puedo dibujar todos los cubos que yo quiera, verticales. Vamos a ver. De aquí a acá, de aquí a acá. Puedo cortar donde yo quiera. Esta puede ser otra nube y de aquí a aquí. Bien, quitamos todo lo que nos sirve. Y este tutorial, como pueden ver, no es tanto una técnica de ilustración, es más que nada de entender cómo funciona o cómo podemos colocar varias nubes. Podemos poner aquí otro cubo que podría ser parte de esta misma nube, a lo mejor para conformar algo más complejo. Vamos a quitar esto que creo que está estorbando para visualizar. ¿Ok? Tenemos otro cubo, clic, proyectamos. Vamos a ver, y de aquí, clic, proyectamos, clic, proyectamos, ¿ok? ¿Dónde quiero cortar? A lo mejor aquí y aquí. Borramos todo lo que nos sirve. Y esto yo lo puedo entender como si fueran nubes. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? No lo tengo que dibujar cada vez que yo voy a dibujar alguna nube, pero es muy importante que visualicemos a lo mejor. Yo tomo los ejemplos de los cubos porque ayudan a visualizar mucho más fácil la nube de manera tridimensional, ¿sí? Ahora, un detalle muy importante es que si pensamos que las nubes son cubos, pues miren, la parte de abajo, el sol normalmente estaría aquí arriba. En la mayoría de los casos, puede que a lo mejor sea un ocaso y no aplique, que esté aquí. Pero vamos a suponer que el sol está aquí, está iluminando en todas las direcciones, pero las nubes van a recibir la mayor cantidad de luz. Por ejemplo, esta nube de aquí va a recibir más luz en esta cara y en la parte de arriba.
esta en la cara y en esta cara, porque el sol está aquí en el centro. Ahora, supongamos que hubiera nubes aquí abajo donde se ve como que la Tierra. No necesariamente es la Tierra, esto podría ser a lo mejor nubes que están siendo vistas desde otro ángulo. Vamos a ver. ¿Sí? Y aquí como estamos justo en la vertical, no se va a ver esta cara. Aquí ya estamos entendiendo cómo se pueden interpretar mucho o visualizar mucho más fácil. Ahora, vamos a ver otro cubo. Muy importante cuando estemos trabajando en perspectiva, a diferencia de lo que hice al principio de duplicar, yo no podría tomar este elemento y simplemente duplicarlo y ponerlo aquí. Por ejemplo, aquí ya pierdo la perspectiva y ya se rompe el orden. Debo de mantener la congruencia de seguir las líneas como referencia. ¿Sí? Aquí, aquí. Y estas son las más complicadas. Proyecto y corto. Bien. Vamos a quitar todo lo que no sirve. Y de esta manera yo puedo más o menos darme una idea de cómo puedo comenzar a construir ya mucho más fácil o de visualizar lo que viene siendo las nubes. Ahora podría ver qué pasa si yo pongo una aquí en medio, más pequeña. Pues aquí en medio no se va a ver, digamos que no se va a ver ni la parte de arriba ni la de abajo porque estoy justo a la mitad. Si yo proyecto esta línea de aquí a aquí y esta de aquí a aquí, esto está muy grueso. Corto. Ups. Se deja. Ahí está. Corto. Y borro otra vez las líneas de acá. Se fijan cómo esta vez el cubo no se ve, como está justo a la mitad de la línea de horizonte, no se ve ni lo de arriba ni lo de abajo. Básicamente todo lo que esté abajo de esta línea lo voy a ver de arriba hacia abajo, o sea, voy a ver las caras de arriba y todo lo que está arriba de la línea de horizonte la voy a ver de abajo hacia arriba, es decir, voy a ver las nubes por abajo, ¿sí? Esta bien podría ser una escena a lo mejor donde va un personaje volando e incluso acá abajo podrían haber ya más edificios, a lo mejor más pequeños, siguiendo las mismas guías de la perspectiva. Pero ahorita lo vamos a mantener con nubes y vamos a ver. Ok. Voy a borrar todo esto y voy a utilizar la herramienta de selección nada más para poder colorear rápidamente. Vamos a ponerle un poco de blanco. Ups. No quedó bien seleccionado, pero bien. Vamos a pintar así nada más para darnos una idea. Vamos a comenzar a distorsionar y a salirnos ya del cubo. Nada más que vamos a mantener la perspectiva. Conforme más se va alejando aquí la nube, se va haciendo más pequeña. Y de esta forma, incluso podemos borrar aquí para, digamos que esculpir la nube y hacerla un poco más interesante. De esta manera yo puedo darme una idea de cómo dibujarlas correctamente en perspectiva. Y ahora, no quiere decir que esto lo vayan a hacer cada vez que vayan a dibujar nubes, de dibujar los cubos y todo, pero pueden ya utilizar las líneas de perspectiva, más o menos, para guiarse nada más y sobre todo visualizar, poner algunas acá en el horizonte, más chiquitas, y pues ya vamos teniendo nubes más interesantes. Y pues bueno, tomamos en cuenta lo que les enseñé en un principio de agregar aquí detalles para visualizar. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle un poco de sombra. Voy a agarrar como un gris azuloso. Ahí está bien. Y voy a pintar, vean, la parte de abajo. Si yo considero que el sol está acá arriba, pues aquí les está
dando un poco más de sombra en esta parte, no se ve tanto. Esta cara de aquí probablemente no tenga tanta luz, también le está pegando. Y creo que es mucho más fácil el poder visualizar de esta forma. ¿Sí? Vamos a bajar aquí esto que nos estorba. Y podemos visualizar. Ahora, si yo me acerco cada vez más a las nubes que están en el horizonte, se fijan cómo los cuadros se van haciendo cada vez más delgados, más delgados. Quiere decir que la parte de abajo de la nube, mientras más me acerque al horizonte, va a ser más delgadita. No se va a ver mucho, mucho menos. Aquí en este caso, pues bueno, se vería básicamente blanco. Aquí a lo mejor si yo tengo una nube, se vería muy chiquito la parte de abajo y la parte de arriba pues se vería más definida, y las que están aquí a la mitad, pues bueno, no se notaría al menos la sombra de la parte de abajo, a lo mejor nada más una sombra aquí de los lados, pero la parte de abajo no se notaría tanto. Aquí ya vamos a comenzar a detallar más y voy a acelerar el proceso nada más para mostrarles ya un poco más detallado el acabado. Bien amigos, este es el resultado que obtuve. Todavía no está 100% digamos que pulido, pero nos podemos dar una idea de cuál es la técnica. Es cuestión de ir practicando cada vez más. Espero que les haya servido y suscríbete al canal porque se vienen más tutoriales de perspectiva de cómo dibujar interiores, exteriores a 1, 2 y 3 puntos de fuga. Incluso tutoriales de cómo ilustrar, ahora sí enfocados en técnica de ilustración para materiales, texturas como lava, hielo, que ya tenemos aquí en el canal, y bueno, muchos otros más. Sabes que me ayudarías mucho con un like, suscríbete y nos vemos en el próximo